Bienvenidos, bienvenidos al canal de YouTube Diálogos Lorena Bernal. Muchísimas gracias a aquellas personas que ya se han suscrito y si no, le invito a que forme parte de este proyecto que lo que busca básicamente es abordar temas que nos compete a todos y también desde el punto de vista médico y científico que ya tenemos a su disposición muchísimos videos donde tenemos las entrevistas a los diferentes médicos. Pero en esta ocasión quisiera referirme a un tema que de veras es preocupante y lo más preocupante es que se va normalizando. Cuando algo negativo se lo toma como normal, estamos cayendo en una red sumamente negativa. ¿A qué me refiero? Obviamente a la contaminación acústica. Usted, por lo menos aquí en la ciudad de Quito, no sé si en otros países o ciudades suceda lo mismo, pero definitivamente es algo que molesta, en definitiva, y que trae incidencias y consecuencias negativas a nuestra salud. Hemos visto en todos los locales comerciales que está un parlante afuera de los negocios. Y a veces hay calles tan comerciales, hay calles en las que hay un negocio tras otro y hay un parlante tras otro con un sonido estridente con el fin de llamar la atención. Si nos remontamos a unos 40 o 50 años en la ciudad de Quito, por lo menos, este fenómeno no existía. Este fenómeno estaba como fuera del alcance del pensamiento, pero hoy en día no sé desde qué momento a alguien se le ocurrió justamente eso de llamar la atención y subir el volumen del parlante del equipo y es algo realmente molestoso. Y algo que no sé hasta qué punto los dueños de los negocios, de los grandes locales, porque no solamente son de las pequeñas tienditas o panaderías, en fin, sino que también grandes negocios, como les decía, tienen ese parlante, ¿no? Entonces, obviamente si vamos ya al asunto de ordenanza municipal, esto va contra la ley porque no se puede utilizar ningún dispositivo sonoro, menos ponerlo en la calle y menos a un volumen realmente alto. Y la verdad es que es algo sumamente preocupante. Yo le decía en un inicio, las cosas negativas son como que van poniéndose como normales. Y lamentablemente no hay una injerencia de parte de la Secretaría de Ambiente o de parte de la Agencia Metropolitana de Control de revisar estos decibeles, porque hay, como les decía, esta ordenanza que prohíbe aquello, pero sin embargo no se hace absolutamente nada. Y como le decía, también es súper preocupante porque muchos de los dueños que arriendan estos lugares, pues dicen, la verdad es que es asombroso porque muchos dicen, espéreme un mes para pagarle el arriendo porque tengo que comprar el parlante. Entonces imagínense usted, es algo que piensan los dueños de los negocios que es indispensable, inclusive hasta más allá de pagar un arriendo. Y a la vez, como le decía, es algo sumamente molestoso, incómodo y no sé si le habrá pasado a usted que a veces entra a un sitio de esta naturaleza y ni siquiera puede escuchar usted bien al vendedor porque la música está tan alta que obviamente le dice, pero tienen esta talla, ¿cómo? Sí tienen small, en medium, en large y no se escuchó y más es más estresante en el momento de pagar por ese producto porque usted no escucha absolutamente nada. Entonces, este sí que es un llamado de atención para que se hagan los controles debidos o tenga su parlante pero dentro de su local y a un volumen aceptable, respetuoso, porque a veces pasa esto que no pensamos en los demás, no pensamos que hay alguien que puede tener una enfermedad preexistente, no pensamos que hay personas cuya no sé, cuyo desenvolvimiento psíquico está afectado por una depresión, por una ansiedad. Imagínese estar viviendo o tolerando ruidos tan altos que es realmente terrible. Así que este sí que es un llamado de atención a las autoridades competentes
Ojalá exista el apoyo suficiente y la difusión necesaria para que llegue a oídos de las autoridades pertinentes. Y, y, y vamos a situaciones mucho más críticas y mucho más indignantes. Por ejemplo, usted va a un hospital. Usted se habrá visto que en el hospital hay ciertos símbolos y uno de esos hay alguien que está haciendo esto, que significa silencio porque estamos en un hospital, porque estamos en una clínica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas están en la sala de espera y yo lo puedo decir porque lo he vivenciado. Muchas veces he acompañado a mi madre o a mi padre a los hospitales del Seguro Social y la mayor parte de pacientes son personas de la tercera edad que muchas de las veces no escuchan bien. Y si eso le sumamos que hay personas que están con su celular y no usan este aparatito, que este aparatito debería valer oro en el momento de respetar el espacio de los demás. Entonces, ¿qué les cuesta ponerse sus audífonos mientras están esperando allí y escuchan lo que quieran? Pero no, están con el celular, con alto volumen, riéndose y con ese volumen exagerado. Y tanto es así que en el momento en que un médico sale de su consultorio y nombra al paciente que viene a continuación, esta persona no escucha porque tiene a otro con el celular alto volumen y es realmente indignante y no hace absolutamente nada nadie. Allí generalmente hay guardias de seguridad que están vigilando el orden y demás y está perfecto, pero también debería existir alguien que les haga caer en cuenta o decirle, señor, por favor baje el volumen o por favor póngase estos aparatitos, ojalá inclusive hasta los regalaran, ¿no? Porque no son ni caros, entonces usen esto. Fíjese que hubo 2 episodios en el mes de octubre y noviembre del año anterior que se hizo realmente viral por la connotación y por la situación. Uno de ellos era de un señor en Argentina que iba en el metro y a 2 asientos detrás de él, para variar, había un sujeto con el celular y la música a todo volumen, ¿no? Eso añadido al ruido y demás que puede encontrar en el transporte público es realmente otra odisea que todos hemos podido vivenciar. Entonces, este señor ya se colmó y se viró y le dijo, cállate, obviamente con las palabras que allá se utilizan, ¿no? Cállate, ¿por qué no te pones los auriculares y me dejas viajar en paz? Y claro, obviamente el sujeto, ay, como que obviamente es el ofendido, ¿cómo me va a gritar? Y en fin, es que muchas personas no entienden el grado de ansiedad o los problemas que puedan tener los demás. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Ahora, si vamos a otro caso que pasó en Colombia, es totalmente más grave, más indignante, porque ocurrió en una casa de salud. ¿Pueden ustedes imaginarse que el jefe de servicio de la clínica estaba en tremenda fiesta con el volumen altísimo y en las chacotas, ¿no? Entonces, obviamente los familiares de la persona que estaba recién operada y que estaba a unos pocos metros del sitio donde se supone debería haber silencio y que se supone además que de parte del jefe del piso, que es un médico, esté en esos no sé cómo llamarlo, en eso de la música tan alta, tan estridente, en un hospital, es que no se puede entender. Eso igual filmaron los parientes de este enfermo que estaba recién operado y lo viralizaron. Pues obviamente el afectado, ay, que no respetan mi libertad, que estoy en otro, totalmente no había excusa, pero eso se volvió viral y eso también da pie a que entendamos que no se puede normalizar aquello, que nos puede decir, ah, bueno, están con el volumen alto o no me dejan escuchar en un hospital.
Peor si estamos en el espacio público, como les decía, en el transporte público es mucho más difícil, es mucho más imposible muchas veces controlar aquello. Entonces usted sube al transporte público, el señor conductor ya tiene su música de fondo, el de al lado está con el celular de igual manera, con música altísima, el de atrás, en fin. Entonces, muchos dirán, ay, es que las personas son amargadas, no es eso. Es simplemente que debemos aprender a respetar, porque muchos piensan que todos queremos escuchar su música y no es así. Ahora, peor si hablamos de los vecinos con ruidos molestos. Eso realmente es intolerable. Quizá haya en diferentes ciudades del mundo, ojalá existiese aquello, control u ordenanzas para que eso se regule de alguna manera. Pero no, muchas veces usted ya llega del trabajo, llega cansado, lo único que quiere es tener un poco de paz y empieza a escuchar el ruido y los gritos de felicidad de quien está escuchando la música a todo volumen a pocos metros de usted. Entonces, ese es un llamado de atención. Ojalá llegue a las autoridades pertinentes y que trabajen por eso, porque la contaminación acústica definitivamente es un gravísimo problema que tienen las ciudades hoy en día. Claro, la contaminación acústica no solo es la música alta, es el ruido estridente de los pitos, es el ruido estridente de las motos con sus tubos de escape, que lo hacen muchas veces a propósito para llamar la atención. Yo recuerdo que en una de las entrevistas que hacían radio, hablaba con uno de los grandes psicólogos, el doctor Bruno Estornayolo, y abordábamos este tema de la contaminación acústica y él decía que todo comportamiento humano tiene una razón de ser, tiene una base dentro del comportamiento del ser humano. Y él decía, pero es que él decía, ¿no? Decía que había hecho un estudio y que obviamente aquellas personas, por ejemplo, en el caso de los conductores, que muchas de las veces también están con sus megaparlantes, usted se habrá visto ahí algunos autos que están literalmente equipados con unos parlantes y entonces van por las calles, por las avenidas a todo volumen y es pum, pum, pum. Él decía, bueno, estas personas son aquellas que no pueden desempeñarse o no han sido buenos en el aspecto íntimo. Entonces, como tienen la falla en eso, obviamente el doctor Estornayolo decía es una manera de llamar la atención y compensar esa falla que tenían. Bueno, el doctor decía que había hecho un estudio y habían llegado a esa conclusión. Bueno, cada uno sabrá sus motivos, pero siempre es del hecho de llamar la atención de alguna u otra manera. Pero este video y este tema obviamente lo que busca es concienciar el respeto hacia los demás. Hay muchas personas que tienen enfermedades, personas que no pueden dormir por las noches y pretenden descansar un poco en las mañanas. Me refiero a las personas con cáncer, por ejemplo. Hay bebés recién nacidos que necesitan también descansar. Hay niños con condiciones especiales, ¿no? Entonces, tratemos de ser más consecuentes y si la autoridad no trabaja en este tema de controlar o de prohibir, por lo menos seamos una especie de, no sé, de mediadores o de voceros en este caso. Y hay muchas cosas que se viralizan a través de redes sociales y resulta bastante interesante. Por ejemplo, en Perú hicieron un control de los tubos de escape de las motocicletas, son aquellas que hacen ese ruido tan estridente. Y recuerdo perfectamente que uno de los policías sostuvo a uno de los muchachos conductores de esta moto y le puso al lado del tubo de escape y él aplastaba este tubo y salía un ruido horrible y le puso así en la oreja. Entonces, ay, ¿cómo le van a hacer eso al chico? Y todos indignados. Pero también había un grupo bastante importante de personas que apoyaban porque es la única manera de ponerse en el lugar del otro para poder cambiar la situación. Así que ojalá
esta situación cambie. No es posible que cada local comercial tenga un parlante en la calle y con un volumen estridente, o sea, inclusive hasta en el momento de entrar, pues muchas veces nos abstenemos de aquello porque es un volumen tal que es horrible entrar a un sitio así. Y peor, como les decía al inicio, usted pregunta algo acerca de un producto, pero el vendedor no lo escucha porque es el volumen tan alto que obviamente no hay manera de comunicarse civilizadamente. Hay lugares, hay negocios ya con su marca registrada que nunca han necesitado de aquello y tienen buena clientela. Así que por favor, nadie dice que no tengan su parlante en su negocio, pero que sea un volumen moderado, que sea un volumen que obviamente sea hasta gustoso el hecho de estar allí, no que espanten a la clientela. Y ojalá las autoridades también controlen aquello, controlen la contaminación acústica, porque más allá de ser un elemento estridente, molestoso para los demás, también tiene connotaciones físicas y psicológicas que son importantes abordar. Entonces, esto es un pequeño mensaje para que seamos más consecuentes y respetuosos con los demás. Ojalá los vecinos aprendan a respetar al otro. No es que yo cojo y alzo el volumen para que escuchen mi música. ¿Qué tal si la otra persona no le gusta esa costumbre porque quiere descansar, quiere hacer sus tareas en paz? O simplemente a todos nos gusta escuchar la música, escuchar radio, pero un volumen respetuoso, un volumen normal. Gracias por la atención que se preste a este video. Nuevamente le invito a que se suscriba a este canal, Diálogos Lorena Bernal, para poder seguir creciendo, poder tener más videos con profesionales y podamos seguir hablando acerca de este y otros temas más. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.